guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Caminaré por el
Dicho esto, vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 14. Y vamos a tratar de leerlo entero. Hay 3 historias realmente en ese capítulo. Yo voy a correr para ver si las logramos armar en una sola, porque si las separamos, y probablemente usted ha oído predicar de las 3, pero separadas. Pero cuando usted las pone juntas, como las escribió Mateo, se va a dar cuenta de algo muy bonito. Hay un orden, hay una sucesión, hay una línea cronológica. Y hay unas enseñanzas muy importantes para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo. Mateo capítulo 14, versículo 1, dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y le dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. Muy bien, Herodes el tetrarca, recuerda entonces, un tetrarca es alguien que gobierna sobre 4 territorios. Herodes era un tipo que no era judío, ni era romano, era idumeo. Los romanos era un títere, un gobernante títere que los romanos utilizaban y que los judíos despreciaban. ¿Por qué? Porque tenían sobre ellos a un que no era de su raza, no era de su religión. Y estos Herodes era una familia que aparece muchas veces en la Biblia, era una familia de gente sanguinaria, era una familia de gente completamente opuesta a los designios de Dios, aunque uno de ellos les reconstruyó, se los embelleció, pero ni aún así logró granjearse afecto de los israelitas, que ellos aborrecían a los Herodes. Este Herodes oyó la fama de Jesús, oyó que Jesús hacía milagros, oyó que había un nuevo maestro, y él hizo una conexión. Su conciencia lo traicionó, y él dijo: esto es que Juan el Bautista resucitó. ¿Por qué Herodes piensa que Jesús puede ser Juan el Bautista resucitado? Porque este mismo Herodes, verso 3, dice: había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. O sea, Herodes, diríamos en costarricense, le quitó la mujer a Juan. Y cuando Juan se dio cuenta, Juan tuvo el coraje de ir donde este hombre, sabiendo que en esta familia se mataban hasta entre ellos, y le dijo en la mera cara a Herodes: no te es lícito tener a esa mujer. ¿Qué es la reacción de una persona como Herodes cuando le dicen eso? Caer de rodillas, llorando, y se arrepiente, pide perdón. No, dice el versículo 5 que Herodes quería matarlo, pero no lo mataba porque le tenía miedo al pueblo, porque el pueblo consideraba que Juan el Bautista sí era un verdadero profeta de Dios. Hasta ahí va la historia, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Verso 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Vamos a ver. ¿Quién es Herodes? Es el tetrarca, es el que gobierna sobre 4 regiones. Toma por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Esta mujer se llama Herodías, la toma como amante. Herodías ya viene con una hija. ¿Qué sé yo? La hija podía tener 13, 14, 15 años, no podía ser mucho mayor que eso. Y la mamá y la hija eran parecidas. Entonces, arman una trama, arman un plan. ¿Cuál es el plan? Juan el Bautista es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque Juan el Bautista puede convencer a Herodes de que se separe de Herodías. ¿Sí me estoy explicando? Voy despacio. Puede convencer. Si logra separarlos, entonces Herodías y su hija van a estar en problemas, porque se van a quedar sin el santo y sin la limosna. Ya perdieron a su esposo Felipe, porque ella abandonó a Felipe para venirse con Herodes y traerse a la muchacha. Entonces ya no puede contar con Felipe, pero cuenta con Herodes, que es el que tiene autoridad sobre 4 regiones, es el tetrarca. Pero si Herodes la repudia, entonces se va a quedar sin Felipe y sin Herodes. Diría mi abuelito: sin la chancha y sin el mecate. O sea, sin ninguna de las 2 alternativas. Entonces Juan se convierte en un peligro para doña Herodías. Y Herodías
junta con su hija y dice, mira, dentro de unas semanitas Herodes va a cumplir años, le vamos a hacer una fiestica. Y en esa fiesta usted va a hacer algo, le dice la mamá a la hija. ¿Qué tiene que hacer? Verso 6 dice, cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Aquí, leer no es el texto, hay que aprender a leer entre líneas. ¿Qué quiere decir que danzó en medio? ¿Qué cree usted que hizo? ¿Un vals? Era un baile para seducirlo, era un baile para excitarlo sexualmente, que seguro al muchacho no le costaba mucho tampoco arrancar. Entonces cuando ve bailar a esta muchacha, dice que le agradó. Y le agradó tanto, verso 7, cual le prometió con juramento darle todo lo que le pidiera. Ahora, no estamos hablando de un muchacho que le está lavando el coco a la muchacha y lo que tiene es una bicicleta. Y mi amor, si usted se hace novia mía, la llevo a dar vueltas en bicicleta. Estamos hablando de un rey. Y este rey hace dos cosas. Le promete y le jura, porque dice, le prometió con juramento darle todo lo que le pidiera. O sea, podía pedirle tierra, podía pedirle castillos, podía pedirle un tesoro. El rey había prometido y había jurado. Entonces, usted tiene que pensar dos cosas. Uno, ¿qué de baile fue para que este hombre le ofreciera? Es como darle un cheque en blanco a una persona y decir, haga tal cheque en blanco, llénelo con lo que usted quiera. Eso sería como el sueño de uno. Entonces lo que Herodes hace es que le extiende a la hija de Herodías un cheque en blanco. Dice, pídame lo que a usted le parezca, lo que le apetezca. Yo no sé si usted alguna vez tuvo esa fantasía cuando era chiquillo, pero en los cuentos aparecían, ¿se acuerda? La bruja o el mago o el genio que estaba en la lámpara y Aladino lo flotaba y le decía, le concedo 3 deseos. Y uno, Dios mío, hasta que babeaba, decía, se me apareciera por lo menos medio genio a mí, pero nunca. Pues esta mujer, eso es lo que le está ocurriendo. En este momento le ponen la tetrarquía a los pies de ella. ¿Usted cree que es para verla bailar otra vez? No, Herodes tiene otras intenciones y la mamá de la muchacha sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, lo habían planeado, lo habían organizado bien, tan así que si, para que no crea que es que yo estoy mintiendo y las feministas no se enojen conmigo, que el versículo 8 dice ella, o sea, la hija de Herodías, ella, instruida primero por su madre. O sea, había una trama, había un plan previo y ya se habían puesto de acuerdo. Herodías conocía perfectamente, ¿quién lo conoce mejor a uno que la mujer que vive con usted? Conocía perfectamente a Herodes y sabía cómo Herodes iba a reaccionar cuando viera bailar a su hija. Y la mamá le había dicho, hija, si él te ofrece algo, ahí no tenés que agarrarte. Dice, ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Piénselo. Le dicen a usted, le dan el cheque en blanco y usted pone la fecha, lo firma y pone 100 colones. Había que ser estúpido. Esta mujer pudo, repito, haber pedido un palacio, pudo haber pedido un castillo, pudo haber pedido tierras, pudo haber pedido esclavos, pudo haber pedido lo que quisiera, y lo que la mamá le había instruido, le había aconsejado, la había entrenado, era cuando el hombre se ponga cariñoso, enséñele esta zapata, enséñele esta bandeja, y dígale que lo que usted quiere es la cabeza de Juan el Bautista aquí. Recuerde que Herodes ya de antemano quería matar a Juan el Bautista, pero no lo había matado porque dice la Biblia que le tenía miedo a la gente del pueblo, porque la gente del pueblo consideraba que Juan era un profeta de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Repito, uno a veces lee la Biblia como en carrera y se le van por alto estos detallitos, pero aquí hay mucha tela que cortar. Ahora, el deseo sexual que Herodes está sintiendo por esa muchacha es tan fuerte que es más grande el deseo que el temor que había sentido por el pueblo. Y entonces, el rey se entristeció,
Se entristeció, ¿por qué? Porque él amaba mucho a Juan, no tanto por eso. Se entristeció porque sabía que se iba a meter en un problema político, que si mataba a Juan se iba a echar al pueblo judío encima, y el pueblo judío de antemano no lo quería porque él no era judío, sino que era idumeo. Entonces él está pensando ahora como político, me metí en un berenjenal, ¿para qué abrir la boca? ¿Por qué? Porque cuando él le ofreció a la muchacha, pídeme lo que quiera, lo último que le ocurrió que ella fuera a pedir era que mataran a Juan. Juan ya no podía hacer daño, ya no estaba predicando, lo tenían ahí en una cárcel. Flavio Josefo dice que la cárcel es la cárcel de Maqueronte. Sabemos hasta en qué cárcel lo encerraron y lo ejecutaron. O sea, ya Juan con la predicación no podía hacer daño. ¿Cuál era el daño que Juan podía hacer? Que estando ahí en la cárcel, cerca de Herodes, él podía estar mandándole recados y diciéndole, estás en pecado, estás haciendo mal, Dios te va a juzgar, no te es lícito tener esa mujer, y podía separar a Herodías de Herodes. Entonces Herodes se entristece cuando oye la petición, pero recuerde que él había prometido con juramento. No tiene marcha atrás, no tiene reversa. Dice, a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa. Recuerde que era una fiesta de cumpleaños. Y ahí estaban todos los nobles y los amigotes y probablemente ya estaban borrachos. Y entonces él no podía quedar como poco hombre, no podía quedar como una persona cuya palabra de fiar delante de los amigos y los dignatarios que estaban ahí en la mesa. Entonces mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Repito, hay 3 historias en este capítulo. Si usted tiene paciencia, tocamos las 3 hoy. Esta es la primera historia. Esta primera historia me deja a mí algunas preguntas, no sé a usted. Recuerde que Juan era pariente de Jesús. ¿Sí? Recuerden que Juan unos días antes, sabiendo lo que le iba a pasar, le había mandado 2 discípulos a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el que había de venir? ¿O tenemos que esperar todavía a otro? Porque Juan se preocupaba, pasaban los días y Jesús no lo iba a libertar, no lo iba a sacar de la cárcel. Juan sabía que Jesús era el Mesías, Juan lo había señalado, Juan había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio, el día que bautizó a Jesús, vio el Espíritu Santo descender en forma de paloma. Oyó la voz del Padre que dijo, ese es mi Hijo en quien tengo complacencia. Juan es la única persona que entró con sus sentidos físicos en relación con las 3 personas de la Trinidad. Yo no sé qué hacen las iglesias unitarias y los que dicen que no hay Trinidad y que se burlan de nosotros porque tenemos 3 dioses. No, tenemos un solo Dios. Pero que ese Dios existe como 3 personas diferentes, está en toda la Biblia. Piense que el día del bautismo en el río Jordán, Juan está en sus manos, está tocando al Hijo para meterlo en el agua. ¿Sí? Con sus ojos está viendo el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y con sus oídos está escuchando la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese día Juan entró en relación con las 3 personas de la Trinidad. Ningún otro ser humano ha tenido esa oportunidad. Era un hombre extraordinario, nació de una mujer estéril, su nacimiento es un... Pero en la cárcel, esperando que Jesús lo liberte, y pasan los días, y Jesús no lo liberta, Juan se desanima y le manda a decir, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Y adivine qué pasó. Jesús nunca lo fue a rescatar. Uy, pastor. ¿Sí, hermano? Sin embargo, cuando a Pedro lo metieron a la cárcel en Hechos 12, Dios mandó un ángel para que sacara a Pedro de la cárcel. Cuando a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel, Dios mandó un terremoto. Cuando a Juan, que era pariente de él, lo metieron a la cárcel, Dios dejó que le cortaran la cabeza. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas a sus hijos? A unos los libra y a otros no los libra. Hermano, no tengo la menor idea. Ni estoy aquí para defender a Dios, Él puede defenderse solo. Lo que quiero decirles es que todos esos predicadores que le dicen a usted traiga a todos los enfermos y se van a sanar y Dios va a curar a todos, todo eso es mentira. Oramos por los enfermos, hermano. Unos se sanan, otros no se sanan. Juan quería morirse o quería que lo sacaran de la cárcel. Quería que lo sacaran, pues se murió. Porque no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. Jesús quería librarse de la cruz o estaba deseando morir en la cruz. Le dijo, Padre, si es posible que apartes de mí este cáliz. Pero el Padre no lo apartó.
Hay veces que nos toca, hermano, bailar con la más fea. Dios ha hecho milagros en la vida de muchos de nosotros. Dios ha sanado a mucha gente que está aquí y a otra gente no la ha sanado, ya están con Él. Nos han predicado un evangelio tan de mentira, tan de fantasía. Y a la gente le encanta oír mentiras. Yo creo en un Dios que sana, creo en un Dios que liberta, creo en un Dios que prospera. Pero no puedo garantizarle a nadie cuál va a ser la perfecta voluntad de Dios para él o para ella en un momento determinado. No sé si yo logro explicar esto, ¿no? Pero a mí, yo lo que veo aquí es un Juan que ha sido un tipo con coraje, que le ha dicho las cosas a Herodes en la cara, que no ha andado murmurando ni hablando a las espaldas de Herodes, que no quiere morirse, que tiene apenas 30, 31 años de edad, que está lleno de vida, de salud, de vigor, de celo por las cosas de Dios, que quiere seguir ejerciendo su ministerio, que quiere seguir predicando bajo la unción del Espíritu Santo. Y Dios deja que un impío cualquiera como Herodes, un adúltero, un sinvergüenza, un borracho lo asesine. ¿Por qué? No sé por qué. En el plan de Dios, hermano, y para la extensión del reino, era necesario que Juan muriera. En el plan de Dios y para la extensión del reino, era necesario que Pedro y que Pablo fueran liberados de la cárcel. Aquí lo que importa no es si uno está en la cárcel, no es si tiene la cabeza encima de los hombros o no la tiene, lo que importa es que la voluntad de Dios sea hecha y el reino sea extendido. Pablo dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Si nos sanamos, para el Señor nos sanamos, y si morimos de la enfermedad, pues para el Señor nos morimos. Si prosperamos, para el Señor prosperamos, y si no prosperamos y tuvimos que cerrar la pulpería, pues algún propósito tendrá el Señor y tendrá otra cosa mejor para nosotros. Hasta que no desarrollemos esta actitud, hermano, no vamos a madurar en el reino de Dios. Yo creo que esta es la primera lección que encontramos aquí en Mateo. ¿Pasamos a la segunda? ¿Sí? Sigamos leyendo, porque el texto es muy rico. Dice, verso 12, y fue traída su cabeza en un plato, y se la dieron a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. Yo sé dónde está Juan esta mañana. No quiero saber dónde está Herodías, ni dónde está la muchacha. Aparentemente ellos ganaron la batalla contra Juan. A corto plazo. A corto plazo uno ve que los impíos prosperan. A corto plazo usted ve que los narcotraficantes hacen plata y usted se ha roto el lomo toda la vida para que le den una pensión miserable después de 35, 40 años de trabajar. A corto plazo nosotros somos los tontos. A corto plazo las muchachas que se acuestan con 10 chavalos por mes son las más populares. A corto plazo los que se drogan y se emborrachan, esos son los vacilones y nosotros somos los tontos y los fanáticos. A corto plazo. Pero hermano, espere a mediano plazo y espere a largo plazo para que vea que Dios termina honrando a los que le honran. Dios termina respaldando a los que le aman, a los que le siguen. Muy bien, vamos a correr entonces. Llegaron los discípulos, los de Juan, y tomaron el cuerpo y lo enterraron y se fueron y le dieron las nuevas a Jesús. Los discípulos de Juan eran también tipos corajudos. ¿Usted se imagina lo que es entrar a la cárcel y decirle a Herodes, venimos para que nos devuelva el cuerpo de nuestro maestro, de Juan? Queremos sepultarlo dignamente, queremos sepultarlo como un hombre de Dios. Hermanos, es que cuando usted cae en desgracia, los amigos desaparecen. Hace unos 6 años metieron a la cárcel a un pastor en Colombia, un pastor que había sido mi amigo, yo he predicado en la iglesia de él predicó aquí alguna vez. Pastor de una iglesia muy, muy grande, directivo de los pastores, con programas de radio. 6 años en la cárcel. Y un día de estos hablé con la esposa, tienen una hija, y me decían, pastor, no tenemos ni siquiera para comprar desodorante para mí y para mi hija, no tenemos ni siquiera para comprar toallas sanitarias. Y todos aquellos docenas y cientos de pastores y evangelistas famosos que desfilaban por esa iglesia, hermano, ni uno solo ha aparecido. Cuando usted está arriba, todos quieren ser amigos suyos, todos quieren hacerse selfies con usted, todos quieren usar el suyo. Cuando usted está en problemas, se va a dar cuenta cómo las ratas empiezan a abandonar el barco y solo van a quedar aquellos que son verdaderamente fieles. A veces Dios permite que pasemos por tiempos de crisis, es para purgarnos de un montón de gente que nos rodea y que son un lastre, y va a dejar a la par suya solo los que verdaderamente están con usted en las buenas y en las malas.
Gente dice que perdí muchos amigos. No, hermano, usted no perdió ningún amigo. Los amigos no se pierden. Los que son amigos están en las buenas y en las malas. Lo que perdió fue un montón de lamparosos que estaban a la par suya haciendo sombra. Porque usted tenía plata, porque era famoso, porque era joven, porque era bonita. Pero cuando eso pasa, van a quedar solamente la gente con la que usted puede realmente contar. Estos discípulos de Juan eran así. Y luego que entregaron a su maestro, yo siento que fueron a reprocharle a Jesús. Y le dijeron, ves Jesús, no te apuraste a hacer nada. Mira, venimos de enterrar a Juan. Ahí queda la historia. Pasamos. Oyéndolo Jesús, y así entra la segunda historia. Por eso no podía hablarle de la segunda si no le contaba primero la primera. Porque la gente empieza a decir, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Sí, pero ¿oyendo qué? Para entender qué significa ese oyéndolo, tenemos que haber entendido todo lo que acabamos de hablar en los versículos anteriores. ¿Qué fue lo que oyó Jesús que lo hizo apartarse a un lugar desierto? Las nuevas, las noticias de que su pariente Juan había sido asesinado por Herodes. Y después de Juan, ¿quién cree usted que seguía en la lista? Jesús. Y no era el tiempo todavía de él para morir. Entonces Jesús lo que hace, dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y vuelve a usar apartado. Se apartó a un lugar desierto y apartado. Lo que nos quiere dar la idea es de que se alejó de las cercanías donde estaba el área de influencia de Herodes, y se fue a un lugar remoto donde Herodes y sus esbirros no lo pudieran encontrar. Cuando llega a ese lugar apartado, la gente siguió a pie desde las ciudades. ¿Era un lugar vecino? No, era un lugar apartado. De escuchar a Jesús, de verlo, de tocarlo, de recibir un milagro de parte de él, caminaba lo que hubiera que caminar. Cuando nosotros nos pasamos de la iglesia allá, del templo en el centro, frente al estadio, a este lugar, perdimos varias docenas de miembros. En realidad no eran miembros, nunca fueron miembros. Y yo encontré a algunos acá y digo, mira, no te he vuelto a ver en la iglesia. ¿Qué pasó? No, pastor, que me estoy congregando en tal lado, es que ahora me queda más cerca. Es que, sí, hermano, es terrible, uno los considera, imagínate, 3 kilómetros desde el parque hasta aquí. Y en Urbana, y la Urbana los deja en el portón ahí arriba, tendrían que caminar casi 150 metros, pobrecitos. Hay gente que nunca tuvo ninguna visión, ningún compromiso. Pero esta gente tenía hambre de Jesús, hambre de su presencia, hambre de su palabra, y le seguían, dice, hasta ese lugar remoto y apartado. Y cuando Jesús los vio llegar cansados, con los pies rotos, con las sandalias reventadas, sudados, con las túnicas llenas de polvo, dice, sintió compasión de ellos. Lo que dice realmente el griego es, cuando Jesús los vio, se le conmovieron las entrañas. Sintió compasión de esa gente, de su amor, de su fidelidad, de su necesidad. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos a ir despacio. ¿Están conmigo? Si no, no se duerman, hermano. Dele una cachetada al que tiene la par. Si lo ve que cabecea. Pónganme atención porque aquí hay una secuencia cronológica muy interesante. Supongo que la hora, estoy suponiendo, en que los discípulos de Juan llegan y le dan las nuevas a Jesús, no puede ser las 6 de la mañana, tiene que ser, ya ellos fueron donde Herodes, ya les entregaron el cuerpo, ya fueron a sepultar a Juan, terminan de sepultarlo y van donde Jesús. Me imagino que son las 10, las 11, las 12 de la mañana en ese momento. Cuando le dan la noticia, Jesús se aparta, camina varios kilómetros hasta encontrar un lugar apartado, ahí lo ubica la gente, Jesús hace milagros y sana a algunos de ellos. Y versículo 15 dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciéndoles, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Ahora aquí empieza a darnos una serie de informaciones con respecto a la hora. ¿A qué hora llegan sus discípulos después de que él ha sanado a los enfermos? Dice cuando anochecía. ¿Qué podrá hacer eso? Las 6 y media, qué sé yo. Y le dijeron, Señor, el lugar es desierto. Los discípulos tenían una facilidad para decir tonteras. Claro que el lugar era desierto, si por eso es que Jesús se fue ahí, ni que fuera ciego para no haberse dado cuenta. Lo escogió precisamente porque era un lugar desierto. Y también llegan a darle la hora como si él se la estuviera pidiendo. El lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas
y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Vamos a ver, ¿qué veo yo ahí, hermano? Yo veo que a los discípulos les molestaba a la gente. Los discípulos querían a Jesús solo para ellos. Este montón de gente oportunista que anda detrás del maestro para que lo sane nada más y nosotros andamos con él de día y de noche. Señor, espante a todo ese gentío, que se vayan a ver dónde comen. Y quedémonos nosotros aquí, nosotros 12 solitos con vos. ¿Y qué les dice Jesús? Jesús no tiene necesidad de irse. Jesús no quiere que la gente se vaya. Acuérdense cuando le traían niños para que presentárselos a Jesús, ¿qué hacían los discípulos? Espantaban a la gente, decían, no molesten al maestro. Ellos tenían un celo por Jesús, pero era como para que fuera solo para ellos, que nadie más se metiera en esa relación. Vivían espantándole a la gente. Y Jesús era como un imán, Jesús atrae a la gente. Yo creo que a veces los evangélicos de hoy en día se parecen mucho a los apóstoles. Quieren a Jesús solo para ellos. Por eso no le hablan a nadie más de lo hermoso, de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de ser perdonado, de congregarse, lo que están aprendiendo en la iglesia. No quieren que nadie interfiera en la relación que ellos suponen que tienen con Jesús. Pero Jesús les dice, no, es que no es necesario que se vayan. ¿Por qué no les dan ustedes de comer? Y ellos le dijeron, Señor, aquí lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Y aquí viene la segunda historia, que todos hemos oído tantas veces. Pero para que vean que esa historia tiene un antecedente, la historia de la multiplicación de aquel pan y de aquellos peces. Y Jesús les dijo, tráedmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Note que hay una secuencia. Jesús levanta los ojos al cielo, levanta los panes, levanta los peces, los bendice. No ese abracadabra, nada más, Señor, gracias por este pan, Padre, gracias por estos peces. Y se los da a los discípulos. Jesús no le dio el pan a la gente, se lo dio a los discípulos. Y a los discípulos dijo, ahora sí dénselo ustedes a ellos. El pan es un símbolo de la palabra. Hermano, allá afuera hay miles de personas esta mañana que no tienen ni la menor idea de que Dios tiene un plan para ellos. No tienen la menor idea de la muerte y la resurrección de Jesús. No tienen la menor idea de que está cerca la venida de Cristo. Están ocupados con el fútbol, con la familia, con el trabajo, con los amigos, con el novio, con la novia, con los negocios. No necesariamente en cosas malas, están ocupados en otras. Ustedes son privilegiados, ustedes son gente a la que Dios les está dando el pan, les está dando la palabra. Pero ¿cuál es el propósito de Dios cuando nos da pan a nosotros? Es que nosotros tomemos el pan y le demos a la gente que está afuera. ¿O no? ¿No es esa la lección que estamos viendo aquí? Jesús pudo haber repartido a la gente y decirles, pónganse en fila aquí, los 5,000, tome uno, no. Pudo haber mandado ángeles tal vez a que lo hicieran, pero no. Les da pan a los discípulos. Empieza a partir pan, hermano, y el pan no se acaba. Empieza a partir pedazos de peces y los peces no se acaban. Y tome Pedro, tome Juan, tome Mateo, tome, repartan, vayan, denle a la gente y vuelven. Señor, se me acabó, toma, ¿qué más? Dios nos va a dar a nosotros una cantidad inagotable de pan, de revelación, de unción, de alimento, con la condición de que nosotros seamos capaces de repartirle ese pan a la otra gente, a la que no queríamos que entrara al principio. ¿Se acuerda del aceite de la viuda? El aceite cesó de manar cuando se acabaron las vasijas. ¿Dónde ponerlo? La revelación para la iglesia se ha acabado porque la iglesia no quiere compartir el pan que ha recibido con otra gente. Y mientras usted tenga las manos llenas o el corazón lleno o el espíritu o la mente llena con la palabra que Dios le dio y no la esté compartiendo con otras, no va a haber más. Pero en el momento en que usted da, puede venir donde el Señor otra vez y decir, Señor, ya repartí lo que tenía y ya no sé qué más hacer. Y Él te va a dar una nueva revelación, te va a dar una unción fresca, te va a dar más sabiduría, te va a dar más estrategias. Así funciona todo en el mundo espiritual y funciona en el mundo natural. Hay una cantidad ilimitada de revelación para usted, hay una cantidad ilimitada de palabras, de panes y de peces, hay una cantidad ilimitada de oxígeno. No se preocupe, respiren. Yo no veo a nadie en la calle que anda así. Y uno dice, pastor, ¿por qué anda así? Es que me da miedo que se acabe el aire. No, es ilimitado. Pero el oxígeno y el aire que respiramos tiene una cosa interesante. Trate usted de inspirar profundamente. Y sosténgalo un ratico. Le va a hacer bueno, malo no le hace. Inténtelo, no es un chiste, intente hacerlo. Déjeselo ahí, no lo exhale. No lo exhale. Ahora respire otra vez. No lo exhale, respire.
No puede, aunque sea Tarzán. Porque no va a recibir aire fresco hasta que no bote el que ya tiene adentro. Primero soltamos lo que tenemos adentro y luego afuera hay toda la cantidad que usted necesite. Así es la palabra, así es el pan, así es la revelación, así es la salvación, así es la vida de Dios. Yo creo que hay una lección tremenda para nosotros aquí, pero podemos seguir corriendo. Aquí dice, entonces, comieron todos, dice el versículo 20, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Comieron y qué? Se saciaron, comieron hasta que ya no pudieron más. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es una tontería de gente. 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Comieron de 5 panes y de 2 peces. ¿Seguimos? Pasamos a la tercera historia. Yo creo que ya vimos la lección espiritual que hay en la segunda. Pasemos a la tercera para avanzar. Dice enseguida, ¿qué hora es en ese momento? ¿Ya es qué? Es el atardecer. Pues ya está cayendo la tarde. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Vamos a ir despacio. Enseguida ¿de qué? Porque si arranco con esta tercera historia y no habíamos entendido la segunda, no sabemos enseguida de qué. O sea, inmediatamente después de que la gente comió, se llenó y dijo, ya no puedo, está muy rico el pan y deliciosos los peces, pues ya no podemos comer más. Recogieron 12 cestas con lo que sobró. E inmediatamente después que la gente hubo comido y estaba llena, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y fueran delante de él a la otra ribera. Note el detalle. Los hizo entrar en la barca y les digo, vayan delante mío al otro lado de la costa, mientras yo hago ¿qué cosa? Mientras yo despido a la multitud. Recuerden que los discípulos no eran como muy amistosos con la gente, entonces estos se van a quedar aquí haciendo mala cara. Mejor váyanse ustedes adelante y yo me quedo para despedir a la multitud. Recuerden que esa multitud hacía unas horas había sanado a todos los enfermos y ahora acababa de darle de comer y saciar a varios miles de personas. Ya no había ni enfermos ni hambrientos. ¿Por qué se queda Jesús con ellos? Porque a Jesús le encantaban las personas. Ama a la gente. ¿Usted cree que esa gente que estaban ahí eran estudiosos de la Biblia o grandes hombres y mujeres de oración? Eran gente común y corriente, pescadores, amas de casas, campesinos, gente sin estudio. Pero Jesús ama a la gente. No necesariamente a los ricos, ni a los guapos, ni a los inteligentes, ni a los buenos, ni a los religiosos. Ama a todas las personas. Los discípulos iban tranquilos ahí en su bote y Jesús dijo, no, yo quiero quedarme un rato más con esta gente. Cuando uno ve, hermano, gente que dice que son pastores y que no le dan la mano a los hermanos de la iglesia porque se pueden contaminar, dicen ellos, con el pecado de los hermanos. Cuando ve gente que en la capilla o en el templo de ellos manda a hacer una puerta aparte para no entrar por la puerta que entran ustedes porque se pueden contagiar del pecado de ustedes. Usted se da cuenta que esta gente no tiene nada de Dios. Y que los frutos que van a un lugar de eso, porque no tienen otro nombre. No conocen tampoco nada de Dios. Cuando uno ve líderes religiosos que la gente tiene que besarles el anillo cuando se encuentran con ellos, que tienen que hincarse delante de ellos. Y lee los evangelios y ve que Jesús era una persona tan sencilla, tan humilde, que aunque ya no hubiera enfermos, aunque no hubiera gente con hambre, simplemente quería quedarse con ellos. Mira cómo ha estado la pesca, cómo estuvo la cosecha el año pasado, cómo están los chiquillos, cómo se está portando José, te está tratando bien. Hablando de las cosas comunes y corrientes. La gente tiene la idea de un Cristo que solo andaba flotando en el aire y que enseñaba a la gente a hablar en lenguas y echando fuera demonios. Era semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Era un Cristo completamente humano, preocupado por todas las necesidades. No hay un temor, no hay una duda, no hay un problema que usted y yo tengamos por el que Jesús no pueda sentir compasión. Y se queda entonces con la multitud y verso 23 las despide. Créame que despedir a 7 u 8,000 personas cuesta. Pero finalmente
Se van todos. ¿Por qué? Porque ya es casi de noche, tienen que volver a sus aldeas, tienen que volver a las ciudades. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Hasta ahora se le concede lo que él había ido a buscar. ¿Por qué está orando Jesús en ese momento? La Biblia no dice, yo le voy a dar mi opinión, que puede estar equivocada. Recuerde que él llegó ahí impulsado porque los discípulos de Juan el Bautista le llevaron la noticia de que habían matado a su pariente. Y ahora Jesús está ahí. Y no sé si estará conversando con el Padre, estará diciéndole, Padre, recibe a Juan, espero que lo tengas en un lugar de privilegio allá arriba. No sé qué está orando Jesús. Pero si usted se da cuenta, repito, si uno empieza a predicar de esta tercera parte de la historia, ni siquiera tendría la menor idea de por qué estaba orando Jesús. Pero como ahora estamos conectando esta tercera parte con la primera que hablábamos de Juan el Bautista, ya nos vamos dando cuenta, hermano. Jesús está ahí, se le ha muerto su pariente, se le ha muerto su amigo, se le ha muerto el que lo bautizó, se le ha muerto el tipo que lo anunció delante de todo Israel, se le ha muerto el hombre que Isaías decía, Isaías 40, la voz que clama en el desierto, se le ha muerto el hombre que Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Se le ha muerto el hombre que su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel, el mismo que anunció el nacimiento de Jesús a María. No es cualquier cosa lo que ha pasado. Y Jesús está quebrantado porque la muerte de Juan es un anuncio de lo que le va a pasar a él también dentro de pronto. Y está orando ahí, pidiendo fuerza, pidiendo consuelo. Pero mientras él está orando en el monte, a solas, y note, ¿qué hora es según ese versículo? Ya era de noche, no hay focos, no hay linterna, no hay luz eléctrica, está en el monte, en las tinieblas, ahí está orando, él es la luz del mundo. Pero mientras él está orando en el monte, algo está ocurriendo. ¿Qué había hecho él con los discípulos antes de despedir a la multitud? Los había puesto en la barca y les había dicho, vayan delante mío al otro lado. Ahora, ¿al otro lado de qué? ¿Por qué una barca ahí, hermano? Porque ahí estaban en el mar de Galilea. Yo no sé si tenemos una imagen ahí. Voy a hablar un poquito, voy a hacer un paréntesis para hablar esto. Y no sé si lograrán ver algo. Pero esa cosa que se ve azul es lo que la Biblia llama con varios nombres. Le llama el lago Tiberíades, le llama el lago Genesaret y le llama el mar de Galilea. Si usted ve Tiberíades, el lago, o ve el lago de Genesaret, o lee en los evangelios el mar de Galilea, está hablando exactamente de las mismas cosas. En realidad eso no es un mar, es un lago de agua dulce. Por ahí estuve buscando una información, dice que tiene 21 kilómetros de largo. O sea, es como ir de aquí a Cajón, más o menos, de largo. Y tiene unos 11 kilómetros de ancho, sería como desde aquí hasta el Alto San Juan. Imagínense, eso es un lago de agua dulce, alimentado por el río Jordán y desaguado por el río Jordán también. Y en ese lago, y aquí viene lo interesante, pululaban, hay algo que en biología se llaman especies endémicas. Especies endémicas puede ser una planta o un animal que se reproduce con tanta rapidez que se convierte casi que en una plaga. Resulta que en el lago de Galilea solo había dos tipos de peces, o una variedad de peces. Y yo estoy muy emocionado porque desde que estoy estudiando esto, casi me atrevería a decir, no solo, voy a decirle hasta qué clase de peces fueron las que Jesús multiplicó y qué clase de peces fueron las que comieron miles de personas. No se lo voy a decir ahora. En el lago de Galilea había esta especie de peces endémicas, son unos peces que miden como 22 o 25 centímetros de largo, por eso la Biblia les llama pececillos. No era un atún de 1,5 metros, de 2 metros. Y ese tipo de peces era una especie endémica. Por eso es que ahí encontramos siempre discípulos tirando las redes, pescando. Una vez dice que Jesús les dijo, vuelvan a tirar después de toda una noche, recuerda, y que se rompieron las redes. Hay cosas muy interesantes que aprender sobre este lago y lo que pasaba ahí. Y sobre este lago están ahora remando y están viajando los discípulos mientras Jesús está orando. Pero el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era ¿qué? Contrario.
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Volvamos, si podemos volver a poner la imagen, por favor. Piensen eso. El lago mide 21 kilómetros de largo por 11 de ancho. Jesús les dijo que fueran con la barca al otro lado, o sea, él estaba a un extremo del mar y tenían que navegar 21 kilómetros. Mientras Jesús está orando, ya de noche, en el monte, algo está ocurriendo en el mar de Galilea. ¿Qué está ocurriendo? Se está levantando una tormenta. Y el viento, vamos a ver, aquí está Jesús, aquí va la barca, aquí está Jesús orando en el monte, aquí va la barca en medio del mar, y el viento les era contrario. El viento viene soplando hacia acá y no avanzan. Y la tormenta arrecia. Pero dice algo interesante el texto. El verso 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino, dejemos la imagen, vino a ellos andando sobre el mar. Para los judíos la noche, que va de 6 de la tarde a 6 de la mañana, se divide en 4 vigilias. Entonces, una vigilia tiene 3 horas. Como uno no sabía estas cosas, cuando la iglesia empezó y todavía los evangélicos dicen, el sábado tenemos vigilia. Vigilia es culto de 7 a 9 y a las 9 empieza a arriarle a la pandereta hasta las 5 de la mañana. La vigilia es un trasnocho. En la Biblia, vigilia no tiene que ver nada con eso. Una vigilia son 3 horas. La noche tiene 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, se divide en 4 vigilias. Y la cuarta vigilia de la noche, entonces sería la que va de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Quiere decir que Jesús no fue que subió al monte a orar de noche y se arrodilló y dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, bendice los alimentos. No, no. Tuvo que haber pasado horas en oración. ¿Están conmigo todavía? ¿Por qué? Porque cuando la tormenta arrecia y Jesús viene hacia ellos, dice que ya era la cuarta vigilia de la noche. O sea, probablemente iban a ser, ya eran las 3 de la madrugada o estaba a punto de ser las 6, en ese intervalo. ¿Y por qué Jesús viene a ellos caminando sobre el mar, hermano? Bueno, porque como usted va a alcanzar una barca, tendría que haber caminado de noche y a oscuras 21 kilómetros, como mínimo. Entonces Jesús camina sobre la mar para alcanzar a sus discípulos. Pero note que si él estaba aquí, el barco estaba aquí y el viento estaba soplando acá y el viento no dejaba avanzar el barco, el viento que no deja avanzar el barco no puede detener a Jesús. No logré explicarlo. Aquí está el barco, aquí atrás viene Jesús, aquí está soplando el huracán en contra del barco y no lo deja avanzar, pero Jesús sí sigue avanzando. O sea, la tormenta que afecta a los discípulos dentro del bote no afecta a Jesús que viene caminando sobre el agua. Hermanos, las cosas que nos afectan a nosotros no pueden afectar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Lo que a nosotros nos asusta, nos duele, nos enferma, nos hace entrar en pánico, al Señor ni fu ni fa. Jesús está a la diestra del Padre, ahí no hay pandemias, ahí no hay terremotos, ahí no hay hambre, ahí no hay muerte, ahí no hay necesidad. Está reinando sobre todo principado, potestad y señorío. Nosotros somos los que estamos en la barca, nosotros somos los que sentimos el impacto de todas estas cosas y como seres humanos nos da temor. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿En qué mundo se van a crear mis nietos? ¿Cómo voy a hacer para mandarlos a la escuela? ¿Qué voy a hacer con fulana que tengo enferma? Pero esas cosas, hermano, están bajo el dominio del Señor. Ese huracán no podía detener a Jesús que venía caminando y caminó tanto que llegó el momento en que los discípulos podían distinguir una figura. Imagínese usted lo que es estar a las 3 de la madrugada, que está bien oscuro, en un bote azotado por una tempestad y de pronto usted ve para atrás y ve que viene algo caminando, hermano, ahí con una bata blanca. ¿Qué es lo primero que uno dice? Aunque no sea muy supersticioso, dice los discípulos viéndole andar, estoy en el versículo 26, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma. Trate de imaginarse usted a las 3 de la madrugada, en una oscuridad, lloviendo, el viento rugiendo, tratando de que no se le meta más agua al bote porque naufraga. Los chinos tienen un proverbio que dicen, el bote en el agua todo bien, el agua en el bote todo mal.
Y el problema ya no era que el bote estaba en el agua, era que el agua se les estaba metiendo al bote. Y vuelven a ver, hermano, y ven cualquier cosa espera usted ver en el mar, hermano. Otro barco, un pez que brincara. Pero hermano, ver un tipo caminando sobre el agua. Ellos ven el bulto, ven la figura, todavía no pueden discernir bien quién es, pero dice, alguien gritó un fantasma y oiga qué valientes, Mateo, Juan, Pedro y todos, dice, empezaron a dar voces de miedo, empezaron a gritar como chiquitas. Y estos no eran cuatro inútiles, hermano, eran pescadores, eran hombres rudos, era gente, acuérdense de Pedro sacando la espada para cortarle la oreja a un tipo. Esta gente no crea que se arrugaban por cualquier cosa, pero es que la escena es impresionante. Dice, y dieron voces de miedo, y enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Tengo 40 años de enseñar esto, pero lo voy a decir otra vez. Antes de que ocurra un milagro, tenemos que dejar el temor. El temor es el matamilagros más grande que hay. Yo tengo una teoría que puede estar equivocada, pero para mí la mayoría de nuestras oraciones no son contestadas. Porque no oramos desde la fe, oramos desde el miedo. Y note que cada vez que aparece un ángel, que aparece Jesús, que Dios va a hacer algo, que Dios va a intervenir sobrenaturalmente, las primeras palabras que dice el ángel, que dice Jesús, que dice Dios, siempre son, no temáis. Antes de que ocurra el milagro, antes de que ocurra lo sobrenatural, primero tenemos que desprendernos del miedo. Jesús los tranquiliza y les dice, tengan ánimo, yo soy, y no se van a ahogar, no se van a hundir. Recuerde que ellos le estaban gritando a Dios, sálvanos que perecemos. Lea los otros evangelios. O sea, aquí nos vamos a ahogar. ¿Usted se imagina para pescadores como estos, para navegantes como estos, ahogarse en un laguito de 21 kilómetros? O sea, es una tormenta extraña. Ellos nunca han visto nada como esto. Entonces Jesús los tranquiliza. Y verso 28, le respondió Pedro y le dijo, Señor, me encanta Pedro. ¿Qué dijo Pedro? ¿Perdón? Señor, si eres tú. O sea, ¿quién más podía andar caminando esa madrugada ahí en el mar? Pero Pedro todavía no está muy convencido. Es que a mí Pedro me encanta. Le dice, si eres tú, te voy a poner una prueba. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Créame que esto es un acto de fe, hermano. Pedro estaba pegando gritos de miedo dentro del bote, pero ahora siente la presencia de Jesús cercana y dice, Señor, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Si eres tú y tienes poder para caminar sobre el agua, podrías darme un poquito de ese poder a mí. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dice, Señor, le da un sermón, le da un discurso sobre la fe, le lee 4 salmos. ¿Qué hace Jesús? 3 letras. Ven. ¿Listo? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Yo no sé cuántos sermones he oído y cuántos predicadores burlándose de Pedro y condenando a Pedro, la incredulidad de Pedro, le faltó fe, por eso se hundió. Bueno, no sea ridículo. Perdóneme, no sea ignorante. ¿Cómo se va a burlar usted de Pedro? ¿Cómo lo va a acusar de incrédulo? Ninguno de esos predicadores sacaría ni media pierna, hermano, de un barco en medio de una tormenta. Aquí lo admirable es que Pedro se llena de coraje en ese momento y dice, Señor, si eres tú, yo quiero hacer lo mismo, quiero ser como tú. Manda que vaya a ti. Y Jesús dice, venga, ven. Y Pedro saca, hermano, no dice en ningún momento que el viento se ha calmado, no dice en ningún momento que las aguas se calmaron, la tormenta está ahí, pero Pedro saca su piernita de la barca y dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuál de todos esos pastores que lo critica y que se burla y lo ridiculiza ha caminado pero ni sobre el río Pacuar? Ni en la tina de la casa.
Que Pedro falló, sí, claro falló. ¿Y quién no ha fallado? Que le falló la fe. ¿A cuál no nos ha fallado la fe más de una vez? Yo no sé usted, pero yo he tenido momentos en mi vida que hasta termino peleado con Dios, hermano. Hasta el momento todas las ha ganado él por nocaut. Uno le falla la fe y uno dice, pero Dios, yo he predicado durante años esto, ¿y por qué me está pasando esta cosa? Bueno, ¿qué va a saber Dios? No le dio ninguna razón a Juan el Bautista, ¿por qué tiene que dármela a mí? Pero hermano, la gente dice, a Pedro le falló la fe. Claro, hermano, pero antes de que le fallara la fe, Pedro hizo algo que ni usted ni yo hemos hecho. Caminó sobre las aguas. ¿Tiene idea usted qué se puede sentir, hermano? Es que no tengo idea, pero debe ser algo. Hay bichitos que pueden hacer eso. Hay unos insectos ahí como zancudos que tienen una capacidad. Usted puede buscar ahí en internet y ahí Google sabe más que yo. Y le explica que hay unas cosas ahí, unas cargas eléctricas en las patas de estos animales y todo muy interesante. Pero un zancudito, un insectito, pero un tipo de 150, 170 libras, hermano, caminando sobre el mar, ¿cómo se sentiría? Se hundiría como una alfombra y caminaría. ¿Ha estado sobre una cama? Las camas de agua. Usted puede caminar sobre el colchón y siente donde cede y vuelve. Yo me imagino que esa tiene que haber sido la sensación. Y ver Pedro con aquellas sandalias caminando ahí, hermano. Jesús hacia acá contra el viento y Pedro caminando a favor del viento hacia Jesús. Pero note que no hay ninguna calma todavía, porque el versículo que sigue dice que Pedro, al ver ¿qué? Al ver el fuerte viento, iba caminando hacia Jesús, pero en un momento determinado quitó la vista de Jesús y la puso en el huracán, la puso en las olas, en el viento, en la espuma, en el rugido que aquella cosa hacía al soplar, y volvió a sentir ¿qué? Miedo, y el miedo es el mata milagros más grande que existe. En el momento que sintió miedo, empezó a hundirse. Y ahora Pedro, que hace 5 minutos estaba gritando de miedo en el bote porque había visto un fantasma, ahora grita otra vez diciendo, Señor, sálvame. Ahora no dice si eres tú. Ya está convencido que Jesús está ahí. Nadie más pudo haber hecho ese milagro de caminar sobre el agua y permitirle a él caminar también sobre las olas. Pero ahora le dice, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? Jesús tiene derecho a decirle a Pedro, hombre de poca fe, hermano. Ningún predicador. ¿Por qué dudó Pedro? Dudó porque quitó la mirada de Jesús y la puso en la tormenta, la puso en el viento. No, todo el sistema está hecho, las noticias, los telediarios, la radio, la prensa, está hecho para que usted quite la mirada de Jesús y la ponga en la tormenta. No hay noticias buenas, las cosas buenas nunca son noticia. Si usted coge, qué sé yo, $1.000.000 y se lo regala a una familia pobre, eso no va a salir en las noticias. Pero si usted mete a la casa de una familia y se roba $1.000.000, eso sale en las noticias. Las noticias buenas no venden, la gente se alimenta de basura, como los opilotes. Entre más muertos. Vivimos en una sociedad enferma, hay un accidente, hermano, mata a un motociclista o un peatón, y ahí inmediatamente paran 10 carros, motos, y gente llega, y hay gente que tiene el cinismo, la enfermedad, de que sacan el celular y empiezan a hacer fotos, hermano, de la sangre y del cadáver, y lo suben a las redes sociales. Una sociedad que hace eso no está sana, hermano, está enferma, está endemoniada. Pero todo eso está hecho de tal forma que usted ponga su mirada en el viento, en los problemas, en la crisis económica, en la crisis sanitaria, en la corrupción política, y quite sus ojos de aquel que es el único que puede hacer el milagro. Si mantenemos los ojos en estos últimos tiempos que estamos viviendo fijos en Jesús, aunque soplen vientos, aunque se encrespen las olas, nosotros no nos vamos a hundir, porque Él dijo, ustedes van a ir al otro lado. Amén. Jesús nunca prometió que íbamos a ir al fondo del lago, nunca prometió que nos íbamos a hundir, dijo vayan al otro lado. Tampoco dijo que el viaje iba a ser fácil, pero si Jesús dijo que íbamos al otro lado vamos a llegar, haya tormentas o no haya tormentas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No alimentarnos de miedo, no alimentarnos de basura, alimentarnos de la palabra, mantener nuestra fe. Entender que el viaje no necesariamente es fácil, no es un tour, no es un crucero,
Yo creo que la lección que esto nos deja, sí hay huracanes en el trayecto, sí va a haber olas, sí va a haber mareas fuertes, pero Jesús no nos va a dejar, porque va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa no es que va a estar todos los días buenos, ni todos los días bonitos, ni todos los días en que estamos sanos, cachetones y prósperos y que la mujer nos quiere. Es que va a estar todos los días, los buenos, los regulares, los malos y los terribles también. A veces lo sentimos, a veces nos parece que se quedó atrás orando y que se olvidó de nosotros, pero hermanos, si hay que caminar sobre las aguas, si hay que hacer el milagro que haya que hacer, Él lo va a hacer para alcanzarnos y rescatarnos. Termino. Verso 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Vuelve a ocurrir otro milagro. ¿Ve cómo esta no era una tormenta común y corriente? De hecho, si lee los textos paralelos en los otros evangelios, dice que Jesús reprendió al viento y le dijo: mar, calla, enmudece, y al instante hubo bonanza. Eso es lo que dice la Escritura. Hay cosas en mi vida que yo no puedo controlar. Hay cosas en mi vida, hay tormentas en mi vida en las que yo puedo hacer y gritar y patear, pero en realidad no, la fe me tambalea y me lleno de temor. Pero hermanos, si mantengo mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, tarde o temprano la tormenta se va a quietar. ¿Qué le dijo Jesús? Y aquí sí termino. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos cuando los montó en la barca? Dijo: vayan al otro lado 21 kilómetros, yo voy a despedir a la gente. Les dijo: vayan al otro lado. No les dijo: vayan y húndanse. No dijo: vayan y ahóguense. No les dijo: vayan y naufraguen. No dijo: vayan y zozobren. No dijo: vayan a ir al fondo del lago de Genezaret. Dijo: van a ir al otro lado. Amén. ¿Qué Jesús oró? Juan 17 oró al Padre y dijo: Padre, para que donde yo estoy, ellos también estén. Entonces, donde está Jesús esta mañana, ahí vamos a estar nosotros. Brinque Pedro o salte Juan. Se levanten Satanás y todos los demonios del infierno, o rujan todos los huracanes y tempestades que usted quiere. Tenemos una promesa: no te dejaré ni te desampararé. Así es que no importa lo que estén tramando los políticos, no importa que lo que estén tramando los multimillonarios de este mundo. Salmo 2 dice que príncipes consultarán ungidos y se levantarán contra el Señor y contra su pueblo, pero el que mora en los cielos se reirá de ellos. Así que ánimo, hermano, empecemos esta semana con la frente en alto, empecemos optimistas, bendecidos, agradecidos y con ganas de darle a otros el pan que Dios nos está dando a nosotros. Que tengan una semana espectacular, que Dios los bendiga muchísimo.